Okay, hello, welcome to this English session. Good evening. Today, June 19 of 2025. Entonces, chicos, acá tenemos la agenda del día de hoy. This is today's agenda. Saludo de bienvenida. Nuestra actividad de warm-up, de calentamiento. Como es costumbre, verbs. Vamos a hacer énfasis en los verbos con una actividad present continuous, que es el tema que vimos la clase anterior. Revisamos el cronograma y el tema que vamos a ver hoy es simple past. ¿Listo? Pasado simple. Bien. Entonces, bueno, en nuestra actividad de warm-up, de calentamiento, pues van a encontrar unas oraciones en presente continuo, que si ustedes recuerdan, el presente continuo nos sirve para expresar lo que está pasando en el momento. Y pues la idea es que ustedes completen la oración pues con alguna de las tres opciones. En el caso de la imagen que están viendo en pantalla, ¿cuál sería la opción con la cual completarían esa actividad, esa oración? Cuéntenme, ¿qué dicen ustedes? I am watching. Correcto, entonces sería, thank you, I am watching TV with my family. Yo estoy viendo televisión con mi familia. ¿Listo? Entonces van a practicar pues con la estructura gramatical del presente continuo, que nos sirve para expresar algo que está pasando en el momento. Pero pues también quiero que sean conscientes de haciendo la actividad. Sí, se saben el verbo sí, todavía no se lo saben, sí lo conocen, sí no lo conocen. Y que los tengan en cuenta pues para ir mejorando su vocabulario de verbos. ¿Listo? Entonces, ahí les acabo de compartir el enlace para que por favor, como siempre, realicen la actividad y cuando vayan terminando, la colocan el pantallazo en el chat. Colocan pulgar arriba si es claro lo que van a hacer, por favor. Thumbs up. Ok, thanks Jessica, Santiago, Christian, Jorman. Ok, pueden trabajar, you may work. See you in a bit.
Bueno, chicos, entonces ya varios enviaron el pantallazo de que realizaron la actividad. Vamos a socializarla acá. ¿Me confirman si ya se está viendo la actividad? Sí, profe. Listo. Bueno, Enrique, ¿me podrías decir cuál es leer la oración con la respuesta incluida, por favor? Enrique, oh. Hello. Hello. I am eating my sandwich. Correcto, Enrique. ¿Qué significa eso? Yo estoy comiendo, esperen, yo estoy comiendo mi sándwich. Correcto, muy bien. Entonces, I am eating my sandwich. Yo estoy comiendo mi sándwich. Y pues tenemos el verbo eat, que es comer. Listo, ok. Thank you, Enrique. La siguiente la responde Weimar. Weimar. Weimar, are you there? Ahí, dime. Profe, yo creo que webinar no le sirve el micrófono. Ay, bueno, listo, entonces. Thank you, Jorman. Jorman. The photographer are taking photos to the baby. Listo, pero entonces dame un segundo. The photographer. ¿Cuántos fotógrafos hay? German. ¿Perdón? ¿Cuántos fotógrafos hay? Uno. Uno. Entonces, no puedes utilizar are, porque are es para ellos, para nosotros. ¿Listo? ¿Cuál utilizarías? Is talking. Exacto. The photographer is taking Okay. photos to the baby. German, ¿qué crees que dice ahí? El fotógrafo está tomándole fotos al bebé. Correcto. Ok, good. Bien. Y tenemos pues el verbo take, que es tomar. Ok, very good. Thank you, German. Listo. La siguiente, José Carlos Amador. José Carlos. The baby, sería, the baby is learning to swim. Baby está aprendiendo a nadar. Listo, el bebé está aprendiendo a nadar. Esta palabra la leen como si no existiera esta W. Entonces van a decir swim, swim. The baby is learning to swim. Tenemos el verbo learn, que es aprender. Ok, excellent. Thank you, José Carlos. Bueno, la siguiente la va a responder Jessica. Y Jessica, tú eliges el bono. Creo que quedó en la primera. Quedó todo trabado esa imagen. Ok, the first one. No, mal. Okay. Ay, Jessica, pero esta no, porque esta ya la he hecho yo, entonces esta no. Vamos con la siguiente. Pues porque esta yo ya la había hecho cuando les presenté el ejercicio. Listo, ahora sí, Jessica. The goods are eating the cake.
Bien, entonces acá utilizamos are porque hay varios, son plurales de la palabra guests. Y son los invitados. The guests are eating the cake. ¿Qué dice ahí, Jessica, entonces? Los invitados están comiendo el pastel. Correcto. Ok, thank you, Jessica. Sigue Cristian Villegas. Cristian. Rapunzel is brushing her long hair. Ujú. ¿Qué sigue? Rapunzel está peinando su largo pelo. Listo, ok, bien. Bueno, tenemos el verbo brush, brush, que literalmente es cepillar. Entonces, Rapunzel está cepillando su cabello largo, su largo cabello, pues recuerden que en inglés es al revés, ¿no? Largo cabello. Y entonces Rapunzel is brushing, brushing. Listo, bien. Thank you, Christian. La siguiente. Sería Santiago. Y eliges el bono, Santiago. Santiago me va a decir que no tiene micrófono. Ah. Bueno, no sé si a José Carlos ya le pregunté si eso sí ya. Bueno, voluntario para escoger el bono. ¿Cuál O fue el sea, tercero ya? ¿el tercero? Tercero. Bien. Lita Dioy, pues así me aparece. Lita Dioy, ¿tienes micrófono? ¿Que puedas hacer esta? Lita Dioy. Ni idea. Bueno, Jefferson. Sí, yo sé, Santiago. Jefferson. Ok, aquí estoy. Es the bride is walking to the altar. Dice, ¿qué significa? La prometida está, Novia. o la novia, exacto. Ujú. Walking, walking es casa, yendo, ¿no? No sé, no recuerdo qué significa walking. Caminando, creo. Caminando, correcto, sí. Ujú. Caminando hacia el altar. Perfecto. Bien, Jefferson. Listo. The bride is walking to the altar. La novia está caminando al altar. Entonces tenemos el verbo walk. La L no se pronuncia walk. ¿Qué significa caminar? Ok, listo. Chicas, ¿cómo se pronuncia el nombre de... ¿Es Weimar? Weimar o alguien que me diga cómo se pronuncia. ¿Alguien sabe cómo se pronuncia? No, no me dice. Bueno, Weimar, te voy a decir así porque no sé si se dice. Weimar, contéstame por el chat, por favor. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ujú. Y dime en el chat qué significa, qué crees que significa. Lo que creas y hasta donde puedas.
Bueno, mientras tú escribes qué crees que significa la oración, yo voy leyendo acá en inglés. Entonces dice, her horse is jumping the fence. Entonces tenemos el verbo jump, que es saltar, jump, saltar. Y correcto, su caballo está saltando la cerca. Okay, good. Bueno, ahora va a contestar Santiago por el chat. Santiago. Listo, bien, y ve escribiendo qué significa, por favor, mientras yo leo acá en inglés. Entonces, grandma is making a cake. Grandma is making a cake. Making. Y pasamos al verbo make, que significa hacer. Hacer. Y vamos a esperar que Santiago termine de escribir. Y ya escribir Santiago. Santiago, ¿qué crees que significa? Chicos, lo que crean, ¿no? Sin irse a buscar el traductor de Google. Correcto, la abuela está haciendo, pero en este caso es un pastel, un ponqué, una torta. ¿Listo? Galletas son cookies, cookies. Esto es cake. Entonces, la abuela está haciendo un pastel, una torta, un ponqué, como ustedes le digan. ¿Listo? Y vamos con Jonathan Lozada. Jonathan, te toca la siguiente. Jonathan Lozada. Bueno, mientras Jonathan aparece y nos habla o nos escribe, ¿cuál carta quieren elegir? La El que primera. quiera. ¿La primera? Sí, profe. Bien. Jonathan Lozada, 13. Bueno, listo. Ah, no, pero sí, Jonathan, dinos. Jonathan. Es the are watching the car. They are washing the car. Bien. ¿Y qué crees que significa? Ellos están lavando el carro. Perfecto. Bien. Good. Thank you, Jonathan. Entonces, bien, tenemos el verbo wash, que significa lavar. They are washing the car. Ellos están lavando el carro. Listo, muy bien. Bueno, entonces hay un repasito de continuo. Y vuelvo a la presentación. Profe, una pregunta. Washing, cuando dice una persona, o yo estoy confundida. Cuando Dime. dice Washing TV, o yo estoy confundida. ¿No es viendo la televisión? No. Es que son parecidos, pero no igual. Entonces, watch es ver. Y wash es lavar. Ya ahí te los estoy escribiendo en el chat. ¿Listo? Ah, vale, profe. Sí, se parece un poco. Listo, bien.
Bueno, entonces seguimos. Estas son las actividades que ustedes ya hicieron. Recuerden que si de pronto alguien no la ha realizado, todavía lo puede hacer, pero pues me tienen que decir para que yo le habilite la actividad. ¿Listo? Profe, Dime. yo, a mí me quedó mal el video porque lo hice, pero como a los días subiste la clase, entonces no pude hacerlo con los lineamientos que pues habías dicho y me diste la oportunidad de volverlo a hacer, pero pues yo estaba trabajando y yo no sabía y yo cuando lo vi, pues ya era Ya tarde. sabes. Sí, ya me había cerrado, entonces tenía una D encima de otra D, entonces yo te escribí pues por ahí por San Yuna, Oye, esa cosa. Sí, y no me respondiste nunca, profe. Entonces, pues quedé pero fue con el video nunca, mal. dice que nunca. Bueno, yo no sé si he revisado esos mensajes esta semana, tal vez no estoy segura, pero no, pues tampoco, como que nunca. Pero entonces, Juan Pablo, hazme un favor, coloca ahí en el chat tu nombre completo y el nombre completo de la actividad, acá en el chat de Desayuna. Entonces, Y, te escribo por aquí mi nombre, completo por aquí. y sí, desayuna no de acá de Teams. Y Veo, el nombre de la actividad y hasta para cuándo, Juan Pablo, hasta cuándo te la dejo habilitada. déjamela hasta el lunes, pues, ¿se puede? Sí, sí se puede. Entonces, sí me colocas ahí la Video de fecha. presentación. Sí. ¿Listo? Listo. Profe, también los que, digamos, las personas que quieren también mejorar la actividad, ¿se puede? No, si ustedes ya tienen una de aprobado, no hay necesidad. ¿Listo? Sí, señora. Entonces voy a ver si tengo la actividad. Es que todavía no he visto la calificación. Ya ver. No, todavía me faltan por calificar y mañana me voy a dedicar a este curso. ¿Listo? Entonces, pues si quieren, revisan el sábado. Pero, Sí. sí, pues con seguridad. Profe, Jefferson Valencia, listo. Para finales del otro mes. Dios mío. No podemos dejarle tanto tiempo. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí veo a Jefferson que tiene la mano alzada. No, pero ya me escribió. ¿Pero tienes una pregunta, Jefferson? No, era esa, era esa. Es que, Listo, profe, bien. ahí me quedó el video, bueno, ahí lo que me pusiste en el comentario es que, bueno, como que dice la primera parte bien, solo que yo no Ajá. sabía que teníamos que presentar pues, a un famoso o algo. Sí. Entonces, Ajá. bueno, me faltó esa parte. ¿Tengo que hacerlo todo completo otra vez o simplemente Sí. ya hago la presentación del famoso y ya? No, todo completo. Ok, está bien. Recuerden que es la presentación de ustedes, un famoso mujer, un famoso hombre que no sean colombianos, y exactamente con los puntos que yo les di que deben realizar, ni más ni menos. ¿Listo? Sí, si tienen que presentar corrección, tienen que volver a presentar todo. Porque me queda difícil como pierdo más tiempo revisando qué ya tenían, qué les falta, entonces es mejor otra vez todo. Listo, alguien me tenía la mano levantada, pero la bajó. Eh, ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, entonces lo que les digo, mañana dime, profe, te sino escucho. que yo la clase pasada le entendí como que el video había que volverlo, usted me dijo que había que volverlo a montar porque era un hombre y una mujer. Enrique, es que te escucho, pero un poquito lejos. ¿Puedes como acercarte más al micrófono, por favor? Y ahora está apagado el micrófono. Enrique, está cerrado el micrófono. Te escucho, Enrique. Profe, sino que pues el video yo lo monté en los comentarios porque usted no me lo había habilitado, porque usted me había dicho que era un hombre y una mujer. Ujú. Pero yo se lo volví a montar, pero en comentarios, solo el link, porque no vi que estaba como habilitado para montarlo otra vez. ¿Y eso se puede? Mm. No.
Pero no porque el sistema no me va a decir que hay algo nuevo para calificar. Entonces, si usted me deja, me lo abre hoy o mañana y yo se lo voy a montar porque yo ya lo había hecho el día que usted me dijo. Listo, entonces, bueno, coloquen ahí los nombres. No sé si alguien me puede hacer el favor de recopilar los nombres de las personas que necesitan que amplíe esa actividad y se las voy a dejar hasta el lunes, todo el lunes, ¿listo? Hasta el lunes. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Ah, profe, pero no, eso no me daña la nota porque eso yo ya lo había hecho y pues yo se lo monté ahí y usted tampoco me respondió los mensajes. Desayuno. Pero, o sea, ¿ya habías sacado una A de la prueba? Pues usted me dijo en la clase pasada que sí, pero que era un hombre y una mujer. Pues Enrique, ¿tú fuiste el que presentaste dos hombres? sí, yo, un futbolista y un cantante. Ah, pero tú aprobaste la actividad, ¿sí o no? Sí, señora, pero usted me dijo que era un hombre y una mujer, entonces yo volví, lo hice y se lo monté, pero en comentarios. Ah, no, pero entonces no, revisa que te aparezca la nota y ya. O sea, no, tú no tenías que presentar, o sea, solo tienen que presentar correcciones las personas que les queden letra D. ¿Listo? Ah, listo, profe, no, qué pena, sino que como usted me dijo, es que era un hombre y una mujer para que ensayaran, ya, además que lo hice mal, entonces volví, lo hice. No, Profe, pues siempre les va a dar retroalimentación y pues había que mencionarlo, pero si obtienen una A, no hay necesidad de corrección. ¿Qué me ibas a decir? profe, Jessica, los que no tienen nota, toca esperar que tengamos la sí. nota para ver, ¿sí? Mañana me dedico a este curso a calificar, sí, señora. ¿Quién más? A ver, acá hay una mano alzada. ¿Enrique? ¿Será Enrique? Sí, Enrique. Tienes la mano alzada. Dime. No, profe, yo era el que le estaba hablando en el video. Ah, bueno. Entonces Jefferson. Profe, la última actividad que tenemos es el folleto, ¿cierto? Cierto. O sea, ahí ya no hay más actividades después de eso. No, sí hay más actividades, pero de momento esas son las que ya deben haber presentado. ¿Listo? En la última clase hubo una última actividad. No, señor. Ok, creo que no, era eso nomás. Listo. Bien. Entonces, no es que todas las clases que tengamos vaya a haber una actividad, no. Pero los temas que se explican son los que les van a permitir tener herramientas para desarrollar las actividades. ¿Listo? Entonces, sí, más bien si alguien me hace el favor de hacer una sola lista con todas las personas, si quieren, no sé, alguien se encarga de eso, con todas las personas que necesitan ampliación de esa actividad y, y me la envían. Se la envían a la vocera y que me la envíe por WhatsApp. ¿Listo? Más fácil, porque son varios. Entonces, con respecto a la inquietud, entonces estas son las que ya van a haber presentado. ¿Bien? ¿Qué dice el cronograma? Después va a venir otra vez una evidencia cuestionario y otro video pero esto se llama video entrevista virtual. Bien, con fecha de julio 11 y julio 14. Entonces, digamos que vamos a estar viendo tema por estos días, esta y la otra semana, y yo creo que ya les puedo dejar habilitados eventualmente en unas 2 semanas. ¿Listo? Entonces ahí les estoy mostrando el cronograma, las actividades, las fechas, para que no le estén preguntando a la vocera después. ¿Listo? Entonces ahí tienen. De momento, pues, ¿qué necesito? Explicarles temas para que ustedes tengan herramientas para hacer las actividades con sus conocimientos. ¿Listo? Y como vieron, pues nosotros ya vimos como el presente, vimos presente con el verbo to be, vimos presente simple. Entonces lo que sigue hoy es, como les dije, acá en la agenda, es ver el pasado simple. ¿Listo? Cuando ustedes se van a la guía 2, les va a aparecer este material de aprendizaje. ¿Listo?
Entonces dice English Level 2, MCER a 1.2. ¿Listo? A 1.2, pues es el nivel de inglés que ustedes van adquiriendo desde que practiquen con todo este material. Entonces recuerden que siempre yo hago como una explicación de los temas más relevantes, pero que si realmente como que ustedes quieren llegar a este nivel, pues la idea es que ustedes pasen por todas estas pestañitas y revisen el material, practiquen, lo disfruten, ¿listo? Se lo gocen. Bien, que no se queden solo con lo que yo de acá en las sesiones. Y entonces, pues para la guía 2 tendrían este. Y hoy veríamos, digamos que si usted quiere practicar con lo que va a enseñar hoy, entraría a esta pestañita que se llama What Happened, que quiere decir qué pasó o qué sucedió. Esto, What Happened. Entonces, nada, también recuerden que ustedes en el horario les salen cierto número de horas de inglés, entonces pues la idea es que yo no ocupo todas esas horas para que usted de manera autónoma, pues lo ideal es que usted entre y practique con este material. ¿Listo? Entonces siempre tengan en cuenta eso. Bueno, ya entrando en materia, pues tenemos el simple past, pasado simple. Y pues bueno, que es usado para expresar acciones que iniciaron y terminaron en el pasado. Y ustedes dirán, pues, profe, eso es muy obvio, pues estamos hablando del pasado, pues seguramente pasó en el pasado. Y bueno, sí, es obvio, pero lo que pasa es que hay otros tiempos verbales que no son simples, donde puede que la acción empiece en el pasado, pero venga hasta acá, hasta el presente. Entonces, bueno, otros tiempos verbales que van a ver más adelante. En el pasado simple, efectivamente, véanlo como una acción que empezó en el pasado y se ejecutó en el pasado. Y ya, listo, algo muy puntual en el pasado. Y acá pues vamos a ver unos ejemplos. Recuerden, siempre les pido el favor que cuando esté haciendo la explicación miren a la pantalla, porque si usted solo escucha no va a entender el tema. ¿Listo? Entonces les pido el favor que miren a la pantalla. Tenemos dos ejemplos de oraciones en pasado simple. Tenemos Lucy called me last night. Y pues tenemos el verbo called, que es el pasado del verbo call, llamar. Entonces acá está en presente, en su forma base, y acá está en pasado. Called. ¿Qué quiere decir esa oración? Lucy me llamó anoche. Lucy called me last night. Lucy me llamó anoche. Segundo ejemplo. Tengo Robert went to the theater with his girlfriend. ¿Listo? Tenemos el verbo went, que está en pasado, y es el pasado del verbo go. ¿Listo? El verbo go, ¿qué significa en presente? Díganme ustedes. ¿Qué significa el verbo go? Si no quieren hablar, pueden escribir en el chat. Vamos. Listo. Bueno, sí, el verbo go es ir. Ir. ¿Listo? Ya conjugado, pues sería vamos, pero bueno, ir. ¿Listo? Y entonces el pasado went sería Robert fue to the theater with his girlfriend, al teatro con su novio. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos ejemplos de oraciones en pasado. Lucy me llamó anoche. Robert fue al teatro con su novia. ¿Listo? Oraciones. ¿Qué tipo de oraciones están viendo ahí? ¿Afirmaciones, negaciones o pregunta? ¿Qué dicen ustedes? Afirmaciones. Correcto. Entonces, de ahí podemos concluir que para hacer una afirmación en pasado, lo único que tengo que saber es el verbo en pasado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que tener ahí en cuenta. Para hacer afirmaciones en pasado, tengo que saber el pasado del verbo que yo quiero expresar. Y por eso, pues es como súper importante las listas de verbos, por lo menos mientras uno se empieza a aprender los verbos. Que siempre van a encontrar tres columnas.
la del infinitivo o el verbo en presente o en su forma base es lo mismo. ¿Listo? Infinitivo, verbo en presente en su forma base. Pues no es que sea exactamente lo mismo, pero es a lo que me refiero. A la columna, la primera. La segunda, pues es la que nos interesa para poder hacer oraciones en pasado simple. Pues es la del pasado, ¿listo? Pasado simple, esa es la que nos interesa el día de hoy. Tenemos una tercera columna de un tiempo verbal que ustedes van a ver más adelante, pero que hoy no nos interesa. Y pues acá yo les comparto, si quieren, esta lista de verbos. Recuerden que yo les comparto el PDF y acá tienen el enlace. ¿Listo? Me gusta esta pues porque es bastante completa y además tiene la traducción ahí en español. ¿Listo? Si ustedes miran acá, me devuelvo. Tenemos Lucy called, un verbo con ed. Y tenemos Robert went. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con los verbos? Tenemos dos clases de verbos, pero para efectos prácticos, cuando usted vaya a expresarse en inglés, a nadie le importa si el verbo es regular o irregular. Lo único que importa es que usted se acuerde cómo se dice lo que quiere, el verbo o la acción que quiere expresar en pasado. Si no, pues no va a poder transmitir el mensaje, lo que quiere decir. Pero entonces, lista de verbos regulares. Regulares dice, la mayoría de los verbos son formados en pasado agregando simplemente ed al final del verbo. Entonces, digamos que esos son los fáciles. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues usted se aprende el verbo en presente, que significa, y sabe que en su pasado nada más tiene que agregarle ed. ¿Listo? Entonces, digamos que por eso vienen siendo como los fáciles, los verbos fáciles en pasado. Y tenemos los verbos irregulares, que dice pues que no siguen las reglas de la ed, obviamente, y otras reglas que hay por ahí, pero para agregarle la ed, pero eso no voy a entrar en esos detalles el día de hoy. ¿Qué pasa con el verbo en pasado? Pues que varía, algunos con una vocal, algunos un poquito, otros más bien mucho. Y pues ahí es que toca aprendérselos, y digamos que con más rigurosidad. ¿Listo? Entonces, bueno, tienen esos dos tipos de verbos regulares, que son los fáciles, entre comillas, que usted para hacer su pasado les agrega ed. Y los irregulares, pues que definitivamente se lo tiene que aprender. ¿Listo? El pasado que puede variar de un poquito a bastante. Bien. Entonces, por ejemplo, ya dijimos que las oraciones afirmativas, en pasado, pues solo me tengo que aprender el verbo en pasado. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por acá la lista. Y quiero que me coloquen en el chat, me coloquen en el chat. Ya les digo que estoy pensando. Esperen que no se me ocurre nada. Bueno, vamos a coger el verbo empezar, listo, ya les digo cuál es el verbo empezar. Y van a escribir la oración en inglés. Ella empezó el libro. Ella empezó el libro. ¿Cómo quedaría eso en inglés? Fíjense en la lista que está en pantalla y escriban la oración en inglés. Ella empezó el libro.
Bueno, estoy esperando que todos participen. Listo, ¿quién más? ¿Quién más participe, chicos? La idea es que escriban. Ella empezó el libro guiándose con el verbo que encuentran en pantalla. Bueno, entonces participaron 5 y solo uno tuvo la oración correcta. Entonces, primero que todo, tienen que utilizar el verbo de la segunda columna, el verbo que está en pasado, que en este caso es began. ¿Listo? Y por otro lado, a ver dónde escribo. Aquí lo hice. Entonces, como acá la oración, sí, ella. Inmediatamente colocó el verbo empezar, pero en pasado. Entonces va a ser began. Ella empezó el libro, the book. Eso es todo. ¿Listo? Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. Y está en presente. Primera objeción. Primero, ahí está en presente. Y segundo, pues significa ser o estar. Y acá no estamos diciendo nada con ser o estar. Estamos diciendo, ella empezó. Entonces, el verbo to be no tiene que hacer nada en esa oración. Me colocan pulgar arriba si es claro. Claro, claro. Bueno, listo, espero que sí. Entonces, vamos a hacer otro intento. Van a escribir en el chat todos, necesito que todos hagan el análisis, todos hagan el intento, todos escriban en el chat, sin usar el traductor de Google. Entonces voy a escribir, él mordió la galleta. Acá tienen el verbo morder. ¿Listo? Él mordió la galleta. ¿Cómo quedará esa oración? Él mordió la galleta. En inglés. Bueno, vamos mejorando, vamos mejorando. Ojo, nuevamente, estamos haciendo una oración en pasado. Él mordió. Mordió. Por lo tanto, debo utilizar el verbo de la columna que está en pasado. Entonces, morder va a ser bit. He bit the cookie. ¿Listo? Ay, qué mal escrito. He bit the cookie. ¿Listo? Entonces, bueno, acá tenemos el verbo began, que está en pasado, y acá vamos a tener el verbo mordió, que está en pasado. Bien, bueno, vamos mejorando. Sí, puedes decir de cookie o a cookie, pero debe ir. A cookie sería una galleta y la galleta de cookie. ¿Listo? Bien, bueno, vamos entendiendo. Mismo ejercicio, pero con los verbos regulares. ¿Listo? ¿Qué? Ya saben que tienen que hacer. Vamos a escribir. Nosotros
No, porque se van a confundir ahora. Ellos plantaron un árbol. Ellos plantaron un árbol. Recuerde que ahí en pantalla tiene el verbo plantar. Ahí se lo señalo. ¿Listo? Ellos plantaron un árbol. Todos participen. ¿Cómo quedaría esa oración en inglés? Perfecto. Y en esta ocasión todos tienen la oración correcta. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda? Igual acá lo anoto. Ellos. Tenemos el verbo plant, pero en pasado va a ser planted. A tree. Un árbol. ¿Listo? Y acá tenemos nuestro verbo en pasado. Listo. Última oración que van a hacer ustedes. El niño terminó, pero no me funciona. No, soy carente de ideas. Me voy con otro. Ellos rentaron un apartamento. Ellos rentaron un apartamento. Sí, lo siento, cambié de idea. Ellos rentaron un apartamento. ¿Cómo quedará esa oración? Ellos rentaron un apartamento. Bien, muy bien. Entonces, van entendiendo la idea. Solo un detallito. Entonces, para la mayoría, they rented an apartment. Listo, porque coloco an y no a, porque el sonido de la siguiente palabra empieza con vocal. An apartment. ¿Listo? Con vocal A. Profe, o sea, cuando es una vocal siempre se pone an. Vocal A. Sí, 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 sí. Ah, ok. Siempre. ¿Listo? Pues es sonido de vocal. Sonido vocal, que no siempre va a ser, pero bueno, 90% de las veces sí. Apartment, pues empieza con sonido de vocal. ¿Listo?
Bien. Bueno, listo. Ahí tienen la idea de la oración afirmativa. Recuerden, pueden revisar el PDF y acá tienen el enlace si quieren esta lista de verbos que es muy completa. También se los puedo compartir por acá de una vez. Ahí se los comparto. Bueno, listo. Bien. Sigo. Oración afirmativa ya la tienen clara. ¿Listo? Que es la que acabamos de ver. Entonces, modo afirmativo. Tengo el pronombre personal o el sujeto y el verbo que yo necesito expresar en pasado. ¿Listo? Entonces, miran en la lista del verbo, de verbos, cuál es el pasado del verbo. Acá tenía yo otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos el verbo en su forma base o en presente work, que significa trabajar. Y si yo quiero decir, ella trabajó ayer, she worked yesterday. ¿Listo? Ella trabajó ayer. Tenemos el verbo cook en presente, que es cocinar. Y su pasado va a ser cooked. Entonces, we cooked chicken today. Nosotros cocinamos pollo hoy. ¿Listo? Entonces, hay otros dos ejemplos de oración afirmativa. Díganme ustedes que ven en común el morado en la oración interrogativa y la oración negativa. Cuéntenme qué ven ahí en común en la oración interrogativa y negativa en morado. It y ed. No, en la oración interrogativa y negativa. Pueden contestar por el chat si quieren. Si no quieren hablar. El verbo auxiliar. Ajá, ¿qué es cuál? Did. Correcto, bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay en común en la oración interrogativa? Nuevamente, si no miran a la pantalla, graves. Y la negativa, en morado, el verbo auxiliar, did. ¿Listo? Ahí lo estoy señalando. Ahí lo estoy señalando. ¿Listo? Recuerden que nosotros ya vimos en presente y en presente el verbo auxiliar había dos. ¿Cuáles eran los auxiliares del presente simple? Concéntrense en lo que estoy preguntando. ¿Cuáles son los auxiliares del presente simple? Los vimos ya. Go. Do algo así. Bueno, pero ahí, do y das. ¿Listo? Das. Do y das. Do y das. En el pasado es más fácil porque solo tenemos uno, que es el did. ¿Listo? Y así como en presente, pues entonces es un verbo auxiliar. ¿Cuál es la función del verbo auxiliar? El verbo auxiliar no traduce nada por sí solo. Si ustedes miran acá en la columna del modo interrogativo, fíjense que en inglés hay 3 palabras, mientras que en español hay 2. ¿Por qué? Porque si yo cojo acá el verbo auxiliar solo, no traduce nada. Pero ¿para qué está el verbo auxiliar ahí? Su función en la oración es indicarnos que la oración está, en este caso, como es did, que la oración está en el tiempo verbal pasado. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden eso. ¿Listo? Acá pues una pequeña explicación de cómo funciona esto de los verbos auxiliares en inglés. Entonces, yo sé que das es el verbo auxiliar en presente, uno de los dos verbos auxiliares en presente. Dije smoke. Que el did es el verbo auxiliar del pasado. Y esto no lo hemos visto, pero en algún momento lo vamos a ver. Que es que el will es el verbo auxiliar del futuro.
Si yo sé que das es el verbo auxiliar del presente, ¿qué traduciría en español la pregunta does he smoke? Díganme ustedes, ¿qué traduce does he smoke? ¿Se fuma? Está fumando. Exacto. No, está fumando no. Está fumando sería en presente continuo y ahí no tenemos ing ni verbo to be. Pero como dijo el compañero, él fuma, ahí está en presente. Él fuma. Bien, si yo sé que did es el verbo auxiliar del pasado, ¿qué significará did he smoke? ¿El fumó? Él fumó, correcto. Y si yo sé que will es el verbo auxiliar del futuro, ¿qué significará will he smoke? ¿El fumará? Correcto, muy bien. Por eso es que se dice que el inglés es más sencillo que cualquier otro idioma, porque si ustedes analizan el español para poder referirnos en pasado, presente y futuro, tenemos que aprendernos la conjugación de los verbos, de cada verbo por cada pronombre personal. Mientras que en inglés, pues existe un verbo auxiliar que ya me evita tener que aprenderme un montón de conjugaciones de verbos. Entonces, vamos a mirar, van a mirar acá. Y yo les pregunto, ustedes contestan. Listo, primera pregunta. ¿En qué tiempo verbal está esa oración que acabo de escribir que está ahí en gris en pantalla? Pasado. 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 Listo. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Él no mira televisión? Es pasado. El novio. Exacto. Él no veía televisión. ¿Listo? Piensa que con solo cambiar el verbo auxiliar, díganme en qué tiempo verbal está esa oración. En futuro. ¿Él vio televisión? En futuro. Entonces, ¿qué significará esa oración? Él Él no era Él no mira televisión. él miró televisión. No, el Él mira no televisión no es correcto porque eso es presente. El Pero verá entonces, televisión. Él no era televisión. como es futuro, entonces puede ser él no verá televisión, él no mirará televisión en futuro. ¿Listo? Y ¿en qué tiempo verbal está esta oración que acabo de escribir? En presente. Presente. Listo. ¿Y cómo se traduce? Él no está mirando. Ah, no. Él no está viendo Él no televisión. era televisión. Recuerden que ahí no hay verbo to be, ahí no hay ser o estar. Entonces, ¿cómo ¿Él no ve traduce? televisión? Él no ve televisión. Correcto. Él no ve televisión. ¿Listo? Entonces, esa es la función del verbo auxiliar. Ya vimos el presente. Ahora estamos viendo el pasado. Bien. Y recuerden entonces, si ustedes seguían por el cuadrito, que en la pregunta, pues, vamos a empezar con nuestro verbo auxiliar, después del sujeto y después la acción principal que yo quiera mencionar. Ejemplo acá de una pregunta. Did you work today? ¿Qué creen que dice ahí? Did you work today? ¿Qué dice ahí? Did you work today? ¿Quién sabe? Si quieren pueden escribir en el chat. Si quieren hablar, pueden hablar. ¿Él trabaja todo el día? Pero recuerda que es pasado. ¿Usted trabajó todo el día? Bueno, más o menos. ¿Usted trabajó hoy? ¿Usted trabajó hoy? Today, hoy.
¿Listo? ¿Usted trabajó hoy? ¿Tú trabajaste hoy? Y bueno, las opciones de respuesta son yes, I did y no, I didn't, porque cuando empiezo una pregunta con el auxiliar, pues son para responder con sí o con no. Y bueno, si usted lo piensa en español, pues es obvio. Si a usted le preguntan, ¿usted trabajó hoy? Pues solo puede responder con sí o con no, no hay otras opciones. ¿Listo? Entonces, pero pues hay que tener en cuenta eso. Cuando nuestra pregunta empieza con el verbo auxiliar, es para responder con sí o con no. ¿Listo? Bueno, y el modo negativo, recuerden que siempre para hacer la negación tenemos que colocar el not en inglés, esta palabra que estoy señalando. Vuelvo y les digo, para las explicaciones miren la pantalla o si no, no van a entender. Entonces tenemos el not, que va después del verbo auxiliar. Ejemplo, entonces, aquí, abajito. I did not take the bus today. Ya saben que today significa hoy. ¿Qué dice esa oración ahí? I did not take the bus today. No sean tímidos, ¿qué dice ahí? I did not take the bus today. Él no tomó el bus hoy. Sí, pero como empiezo con I, entonces correcto, yo no tomé el bus hoy, ¿listo? Y bueno, si ven ahí, en fucsia, podemos decir did not y podemos decir did not de forma larga y de forma abreviada o corta vamos a decir didn't y es lo mismo. Si yo digo I did not take the bus today es exactamente lo mismo que decir I didn't take the bus today. Forma larga, la segunda forma corta o abreviada. ¿Qué significan ambas? Yo no tomé el bus hoy. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿Tienen No. preguntas? ¿No? Listo. Bueno, esto es como un resumen de lo que yo ya les expliqué. Y es que la forma afirmativa, pues tenemos un sujeto. Recuerden que nos tenemos que saber el verbo en pasado de lo que queremos expresar, o si no, no lo vamos a poder expresar. Y un complemento. Entonces, I studied English at Sena. Yo estudié inglés en Sena. Para la negación, pues puedes utilizar did not o didn't. Igual, lo que les acabo de explicar. Ejemplo, I did not study English at Sena. Yo no estudié inglés en el Sena. I didn't study English at Sena. Pues es lo mismo. Yo no estudié inglés en el Sena. Y que para la pregunta, pues voy a empezar, no necesariamente, pero, mejor dicho, sí, de momento. Voy a empezar con el verbo auxiliar did, sujeto, el verbo en su forma base, study. ¿Listo? Y el complemento. Did you study English at Sena? Tú estudiaste inglés en el Sena y bueno, hay dos opciones de respuesta. Yes, I did. No, I didn't. Fíjense que acá dice short answers. Profe, pero puedo decir solo yes or no. Sí. Y el nativo le va a entender. Pero pues vámonos de lo formal a lo informal. Si usted aprende lo formal, le queda más fácil aprender lo informal. Entonces, bueno, de poder se puede, pero la idea es que usted aprenda que también le pueden responder así. ¿Listo? Y si ustedes se concentran en esto que dice short answer, aquí, fíjense cómo, pues esto cambia, ¿no? Por ejemplo, did he speak Spanish in the class? Él habló, porque tengo el did, él habló español en la clase. Como estamos hablando de él, pues entonces voy a decir yes, he did, sí, él sí, o no, he didn't, no, él no. Y pues voy a utilizar el mismo auxiliar que está en la pregunta. Otro ejemplo, did you break the window? Tú rompiste la ventana. Sí, yo lo hice, yes, I did. No, yo no lo hice, no, I didn't.
¿Listo? Y bueno, esa es como la idea. Entonces, vamos a hacer ejercicio. Les voy a compartir el cuadro por acá para que hagan el ejercicio fácilmente. Bueno, para que hagamos el ejercicio fácilmente. Bueno, ¿están viendo ya el ejercicio? Sí. Sí, profe. Yes. Bueno, JF Gospel. JF Gospel, ¿puedes hablar? Sí, señora. Ah, ok. ¿Puedes leer la pregunta, porfa, y decirnos cuál elegirías de respuesta? What did Emily do yesterday? Listo. ¿Sabes qué dice ahí? O lo que creas, dime qué crees que dice ahí. ¿Cuándo fue Emily ayer? No sé, bro. ¿Cuándo fue? No. Bueno, entonces, recuerden que después del sujeto viene nuestra acción principal. El verbo do es hacer, pero es colocarlo en pasado. ¿Listo? Entonces, ¿qué? ¿Y cómo continuarías ahí la pregunta? ¿Qué no hizo Emily? ¿Qué hizo Emily? Porque ahí no hay un not. Okay. ¿Qué hizo Emily ¿Qué ayer? hizo Emily ayer? ¿Listo? ¿Qué hizo Emily ayer? ¿Y con cuál contestarías? Entonces, ¿qué es lo que hay que saber acá? Recuerden que yo les dije que lo que tenemos que saber es cuál es el pasado del verbo. Entonces, ¿cuál dirías tú que es la opción correcta? She. Dime red, green or orange. Green, creo. Correcto, bien. Sí. Y algunos dirán, pero profe, ese verbo no está en presente. Pues lo que pasa es que con el verbo read, leer, en pasado se escribe exactamente igual. ¿Listo? Y por eso es la verde. ¿Qué hizo Emily ayer? Ella leyó un libro. ¿Listo? Bien. Si ustedes miran la lista de verbos y buscan el verbo read, van a ver que el pasado se escribe exactamente igual. Jonathan Lozada, sigues tú. Y mientras Jonathan va activando el micrófono, les recuerdo, bueno, no lo hemos visto, pero where significa dónde. Where, dónde, y tenemos el verbo go, nuestro verbo principal, que es ir. ¿Listo? Jonathan, ¿estás por ahí? Jonathan Luzada. ¿La lees la pregunta, por favor, en inglés? Where did he go on vacation last summer? Listo. Where did they go on vacation last summer? ¿Qué crees que significa la pregunta? Lo que más puedas. Esto, Recuerda que tenemos acá el verbo ir y que where significa dónde. ¿A dónde fueron el verano pasado?
Correcto. ¿A dónde fueron ellos? Bueno, ellos porque en inglés toca decir el sujeto, ¿listo? El verano pasado. ¿Y cuál dirías, Jonathan, que es la respuesta? La primera. ¿Por qué te inclinas por la primera? No sé. Bueno, listo. Acá es lo que les digo. Hay que saber cuál es el pasado del verbo. Y el pasado del verbo go es went. ¿Listo? Es went. Por eso sería la azul. Entonces, where did they go on the vacation last summer? ¿A dónde fueron ellos de vacaciones el pasado verano? Ellos fueron a la playa. ¿Listo? Acá esta oración está en presente, además porque el go tiene ES. Recuerden que en presente agregamos S en general. Y acá tienen una oración en presente continuo. Acá presente simple, acá presente continuo. Entonces, digamos que por descarte también hubieran podido decir que es la azul. ¿Listo? Ok, seguimos con Jessica. Porque miro el. Did you eat lunch at home yesterday? Listo. Recuerden que eat, este verbo que estoy señalando, es comer. ¿Qué crees que dice ahí Jessica? Y yesterday, ayer. ¿Tú comiste lunch? ¿Es como merienda o...? El almuerzo. Ok. ¿Tú almorzaste ayer en la casa? Correcto, muy bien. Y por eso es que no sé si ustedes han escuchado a los mexicanos que a veces dicen el lunch, como el almuerzo, pues sale de ahí. ¿Listo? Sale de la palabra en inglés. Pero bueno. Did you eat lunch at home yesterday? ¿Almorzaste ayer en casa? Porque estas dos palabras, eat con lunch, almorzar. ¿Listo? Jessica, ¿cuál sería la opción correcta de respuesta? Por descarte creería que es la de la mitad. Yes, I at home, aunque es que esa palabra no sé. Me confunde. Es correct. It's ¿Sí? correct. ¿Listo? Sí, porque nuevamente acá tenemos el verbo eat con la S, que es presente simple. Y acá tenemos verbo to be con ing, que es presente continuo. Entonces, por descarte nos funciona y además, pues para que vayan aprendiendo que el pasado del verbo eat es ate. ¿Listo? El pasado del verbo eat es ate. Yes, I ate at home. Sí, yo comí en casa. ¿Listo? Bien. Vamos con Juber. Juber, ¿puedes hablar? Juber. Sí, señora. Listo. Juber. ¿Sabes qué dice ahí la pregunta? Bueno, doy pistas. What time literalmente significa qué tiempo, pero traduce como a qué hora. What time. ¿A qué hora? Y el verbo principal es arrive. Recuerden que el verbo va después del pronombre personal. Entonces, arrive significa llegar. Entonces, Jude, ¿qué dice ahí? ¿Qué crees que dice ahí? ¿A qué hora puedes llegar a la fiesta? Y pero primero, ¿en qué tiempo verbal está esta oración, Jude? ¿Sería futuro? Y no, Ah, pasado. ¿Presente? pasado. Pasado, sí. Pasado porque tenemos el did. ¿Listo? Que es lo que estamos explicando hoy. Entonces, ¿qué traduciría ahí la pregunta? Ojo que ahí no hay ningún poder. En ninguna lado está el verbo poder. Solo tenemos el verbo llegar. Entonces, ¿qué crees que dice ahí? ¿A qué hora llegas a la fiesta? Llegas, ¿O llegarías? pero no es que es pasado. ¿A qué hora llegó? ¿Qué dices tú, Juber?
ver. Bueno, ¿sí ven? Se puso tímido. ¿A qué hora él llegó a la fiesta? ¿Listo? Jur, ¿y cuál sería la opción correcta? ¿Cuál crees que es la opción correcta? He arrived at 7 p.m. Sí, ahí pues tienen que leer las dos letras. La P suena P y la M suena M. Entonces, PM. Bueno, he arrived at 7 p.m. Él llegó a las 7 p.m. Nuevamente a la izquierda tenemos presente simple porque le están agregando ese verbo. A la derecha tenemos una oración en presente continuo porque tiene verbo to be e ing. Y acá pues para que vayan aprendiendo que es un verbo regular, o sea que al arrive solo hay que agregarle una D para obtener su pasado. ¿Listo? Bueno, vamos con Enrique. Enrique. No. Enrique. Juan José. Ay, no, es que quiero Sí, que me profe, hablen. aquí estoy, aquí estoy. Listo. Entonces, ¿puedes leer la pregunta, por favor? How many cookies did she bake for the party? Como, ¿cuántas galletas preparó o como cocinó, como horneó para la fiesta? Listo, entonces. How many, muy bien. ¿Cuántas galletas? Y tenemos el verbo hornear, que es el que debe quedar en pasado. Entonces, vuelve a hacer el intento, por favor. ¿Cómo queda la traducción? ¿Cuántas galletas horneó para la fiesta? Correcto, muy bien. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Ah, 60. No, no, 20, no. 20, 20. No, pero de entre la naranja, la morada y la azul, ¿cuál es la respuesta correcta? Ah, la del medio. Correcto. Entonces, she baked 20 cookies. Ella horneó 20 galletas. Misma explicación. Acá tenemos que se le agregó la S, entonces sería una oración en presente simple. Acá tenemos verbo to be más ing, sería presente continuo. Y acá tenemos el pasado del verbo bake, que es un verbo regular, que solo hay que agregarle una D. En este caso, pues porque el verbo termina en E, solo se le agrega D, no ED nuevamente. Listo, una más. Y alce la mano a alguien que quiera participar con vos. Alce la mano a alguien que quiera participar con vos. Nadie quiere participar. Alce la mano a alguien que quiera participar, de los A que ver, no participan. Ah, bueno, José Carlos, bien. Listo, léelo, por favor. They was the movie last night. Did they watch movie last night? ¿Qué significa? Ellos vieron película anoche. Sí, ellos vieron la película anoche. Muy bien. Recuerden que acá, un momento, a diferencia del anterior, fíjense que en el anterior tenemos un how many cookies. Eso se llaman preguntas con WH. Y tenemos una respuesta completa. Lo mismo acá, tenemos una pregunta con WH, what time, después el did y una respuesta con una oración y una información completa. Mientras que acá tenemos lo que yo les decía. La pregunta empieza con el verbo auxiliar, por lo tanto, las opciones de respuesta van a ser sí o no. ¿Listo? Ellos vieron la película anoche. ¿Cuál sería la respuesta? La de la mitad. Correcto, ¿listo? Sí, sí, sí.
Por lo mismo, La roja está en presente simple. La naranja está en presente continuo. Y fíjense que acá están utilizando el auxiliar del pasado. Y están hablando de ellos. Entonces, ¿ellos vieron la película anoche? Sí, ellos lo hicieron. Yes, they did. ¿Listo? Bueno, chicos, ustedes saben que yo les dejo el ejercicio en la última diapositiva de la presentación, que las coloco en Sayuna. ¿Listo? Entonces, por acá tienen todos estos ejercicios para practicar. ¿Listo? Pero de momento, pues eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna inquietud? No, profe. Listo. Entonces, nada, eso sería todo por hoy. Thank you very much. Thanks, Enrique. Y nada, nos vemos la próxima. Ay, por favor, recuerden, si me pueden enviar una sola lista de los que necesitan que les amplíe lo de la actividad del video. Les encargo. ¿Quién me va a hacer ese favor? Ah, perfecto, Juan Carlos. José Carlos, ay, qué pena, leí mal. Listo. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Thank you very much. Si me pueden hacer llegar esa lista a través de la vocera, y con eso les puedo activar la actividad. Y nada, nos vemos la próxima semana más tempranito. Lo que pasa es que hoy estaba en escena de la 45 con otro grupo y sabía que se iba a ir larga la clase. Entonces, bueno, eso por el momento. Gracias, Enrique. Y nada, pues que tengan una feliz noche. Have a nice evening. Bye, bye. Bye, teacher. Yes, I Bye. Ay. Mhm.